Yo voy a leer algunos textos de Esteban Cabañas. Esteban Cabañas es el seudónimo de Carlos Colombino, que, bueno, es mi papá, ¿verdad? La abuela de mi papá se llamaba Estefana Cabañas y se pone ese seudónimo en homenaje a Estefana, ¿verdad? Que era su abuela, él decía era mi abuela paraguaya. No vengan a cerrarme en el desierto, no quiero ahogarme en medio de la arena, porque el mar es el mar y pastan las nubes arriba, como si anidara allí la turbulencia, ese latido que no cesa. Yo nunca viví con mi papá, o no recuerdo haberlo hecho, entonces no era una relación tampoco de doméstica, ¿no? O sea, cotidiana. Esa cuestión de no vivir con el viejo, etcétera, me daba como cierta distancia también con él, ¿verdad? Porque no era una relación cotidiana, ¿verdad? No. Y sí, ¿verdad? Y de repente sí, por mi parte hubo un momento de búsqueda de él, ¿verdad? O sea, es como che, ¿quién lo que vos sos? En el texto de él, lo primero que yo descubrí es soledad. Una soledad enorme. Y bueno, y eso es constatable después, si uno le conocía a él, ¿verdad? Eso es constatable, porque él, por más de que estuviera rodeado de gente, él siempre se sintió solo, siempre. Las palabras, las que intentan vanamente permanecer calladas, las que suenan, piedras de silicio, cadenas de muelles abandonados, bloques de cemento, o simplemente escritas para albergar señales, o bien esa tormenta procesada con la transgresión de los vientos, enredada en rupturas de cabelleras inimaginables, reventada en volcanes de fuego y humo, instalada en el fragor mismo, en el centro del poder absoluto, en el temblor de la bronca acumulada, en el odio y los eructos, en las 4 formas del desprecio que no se dicen, en las heridas que dejan al retirarse, los mares y las fieras. Espantaría de mí todas las sombras, aventaría los sueños, los pedazos de cuerpos trasegados, los aletazos de los políticos, la avidez comerciante, la prepostulación de la escoria, en la corrupta bandeja de la elocuencia. Me quedaría solo con las palabras mínimas y nombraría de nuevo a la casa, a la calle, a las cosas que sirven para vivir. Es vivir sabiendo que uno está solo. Que igual mi papá cultivó muchísimo el tema de la amistad, por ejemplo, eran amigos así entrañables. Pero eso no hacía menos, o sea, no te hacía menos solo, ¿verdad? O sea, por esa cuestión de que uno pues en el cuerpo de uno pues nunca está con otro, ¿verdad? Uno es uno con uno y uno viene y se va, ¿verdad? Pero él tenía amigos muchísimos, o sea, le gustaba luego el tema de recibir a la gente en su casa, de tomar un vino, de comer, el tema de la comida, por ejemplo, ¿verdad? Siempre fue de hacer sus cumpleaños a casa abierta, por ejemplo, ¿verdad? Que venga todo el mundo, ¿verdad? Y era así tenía esa capacidad, tenía una capacidad de disfrute, por ejemplo, súper linda, ¿verdad? Eso no, por eso te digo, no es que era un hombre taciturno, ¿verdad? No. De hecho, el humor, ¿verdad? Un humor compartido con mucha gente, ¿verdad? También le salva de esa cosa más oscura, ¿verdad? Un humor ácido, cruel a veces, ¿verdad? No, él era malito. Con mi viejo había una distancia, ¿verdad? No afectiva, porque el afecto estaba, ¿verdad? O sea, había una distancia en eso de sentarte a hablar, ¿verdad? Y eso tiene que ver sobre todo con su opción sexual, por ejemplo, ¿verdad? Que eso fue, digamos,
determinante, yo creo, en esa distancia, por su parte. Él tenía miedo, Jimmy. Yo tengo la sensación de que él tenía mucho miedo de que nosotros, no sé, no le aceptemos o ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, imagínate una persona nacida en el año 37, ¿verdad? Que en un momento determinado decide asumir su deseo, ¿verdad? En un país como este. Yo supongo que eso ya es suficientemente valiente, ¿verdad? He aprendido a callar, he aprendido a trabajar tranquilo, sin levantar la vista de mis manos. He aprendido a decir lo que no pienso, a decir lo que pienso sin decirlo, es decir, a no decir sino lo que es oportuno decir. He aprendido a no ser hombre, a gotear con el tiempo la piedra, a esquivar el viento, modificar la naturaleza de la boca, a sonreír incluso cuando ladre. Él es hijo de un obrero calificado, ¿verdad? De un especialista en máquinas diésel industriales. Él es Colegio Nacional, ¿verdad? O sea, y sí, él tiene una mirada, como decía él mismo, una mirada de lagartija, ¿verdad? A la aristocracia, pero se relaciona con ella. Porque también se relaciona con ella porque, por su trabajo mismo, ¿verdad? Tanto el campesinado como el indígena, ¿verdad? Como la clase obrera, como todo, es producto de una historia muy terrible que es la del Paraguay, decía siempre él, ¿verdad? La mujer, por ejemplo, también es otra cosa que él, o sea, frase, ¿no? Para ser mujer en el Paraguay tenés que ser terrible nomás luego, porque si no, no sobrevivís, ¿verdad? Hay de repente poemas que no están tan buenos, ¿verdad? Pero que están buenos porque fueron urgentes, por ejemplo, ¿verdad? Tan buenos en el contexto en el cual salió, digamos, ¿verdad? Como por ejemplo este, que es para Santiago Leguizamón, ¿verdad? No sé si te parece. Sí. Que dice a Santiago Leguizamón, periodista asesinado ayer. De todos los sitios donde la tierra es carne destrozada, has elegido uno. Qué oquedades, velos y sueños ateridos de ámbitos con uñas de jaguar, de lunas de latón aceitado, de lenguas inmóviles, de petrificación de sal, de extraños excrementos que vagan en la sombra de un canto, de la única habitación en la entrampada luz que cruzó la ventana, prisionera entre estas cuatro paredes, llevada por una mano de luciérnagas, por una sábana, dentro de la cual nadie ha dormido, ni besado la piel de las frutas, ni navegado en el esperma luctuoso que brota desde su propia fuente de temblores volcánicos. La palabra, esa palabra con alas, como una mariposa iluminada en el fondo de la noche, frágil en ese beso invisible, palpitando en ese micrófono de anticipada muerte, donde las manchas antiguas ponen 2 balas, 200 balas, y un solo zapato camina por el río de la sangre, el agua convertida en fuego, el fuego que apresa tu mirada detenida, tu brazo también detenido. Señor, ahora tu cuerpo aquí suena en el tambor de la tierra, a la que han dejado sin palabras, en la que un duro grito, un sostenido grito sobre ese silencio atroz de los antiguos criminales, de los comercios asesinos, de los políticos de partidos, esos que invaden los diagramas, que anulan los sueños, que el aire pudren, en una tierra estéril, en la que el canto sale de su boca como una larga víbora que ensucia las palabras, la poesía. Allí, Santiago, pensaste vanamente, allí donde los cerebros se nutren de humo, imaginaste que algo podía florecer. Todo eso no es tan bueno, pero gente puede cerrar muy bien, ¿verdad? Claro, hay toda como una especie de catarata de imágenes que de repente yo... Pero mío que se recarga ya y sí, digamos nosotros, sí. que estamos acostumbrados a lo más inmediato. Exacto. ¿Verdad? Pero sí cierra muy bien. ¿Sí? Pero después, bueno, él tenía una especie de don para el final, sí.
Él tenía una frase que le dijo, creo que Andrés Colmán Gutiérrez, una que le entrevistó, así, le preguntó si alguien alguna vez él tenía ganas de pegarle, si tuvo ganas de pegarle a alguien alguna vez. Y le contestó que no, que para eso él tenía la lengua. Él no es que estuvo en la cárcel, él estuvo preso en investigaciones durante una semana porque le estaban indagando, ¿verdad? Pero después él me contó muchas cosas después ya, ¿verdad? A raíz de preguntas que yo le hacía y tal. Y él me decía que digamos, a él no le torturan, ¿verdad? Lo dejan tirado en la ¿cómo se llama esto? En la peluquería de investigaciones. Y él se acuerda del pelo, ¿verdad? Como todo alrededor, el pelo de lo que va cayendo, de todo lo que, ¿verdad? Le van rapando a la gente. Y no tenía que comer él, ¿verdad? No le daban ahí de comer. Y porque te tenían que traer, pero si nadie sabía que vos estabas ahí, nadie te traía, ¿verdad? Y con él había un campesino de las ligas agrarias que a él sí le traían de comer y este señor compartía un poco de su comida con él, ¿verdad? Y a este señor, por ejemplo, no le torturaban tampoco, torturaban a su hijo, era el hijo de este señor. Lo guardaban debajo de una escalera y lo sacaban para las sesiones de tortura, ¿verdad? Y eso está hay un poema, por ejemplo, sobre eso, ¿verdad? Era un hueco con la misma medida de un hombre. Era un hueco de unos 87 por 0,72 y 0,50 de alto. La medida del límite de un hombre. El límite 0,77 metros cúbicos de aire, sin ranura ni grieta. Era una piel que envolvía la piel, como otro límite, donde todo concluye y recomienza, con la vaga presencia de la sombra. Era una herida cerrada con la boca, una herida en la voz, indicio de otra herida. Era un hueco conteniendo el límite virtual de todas las heridas. Después el momento en el cual él le ve a Chuli, ¿verdad? Al hermano de Olga, en esa baldosa, esa especie de tortura entre psicológica y física que te hacen que no puedes salirte de las rayas de la baldosa, ¿verdad? Y tienes que estar firme allí, y si te caes te dan o sea, si te vas cayendo, dormí eso, ¿verdad? Un mundo es una amplia baldosa, cuadrada por sus lados, deslucida ya, sin dibujos. La hormiga la recorre en 7 segundos, arrastrando un pedacito de hoja verde, traslúcida, con su nervadura rígida, cortada, desgarrada finamente. Un sol sin ganas pone la cuadratura de su brillo bajo un tejado caliente y perezoso. Y esta mano detenida, pegada a la baldosa, hace subir el perfume del suelo por la soga. La hormiga está a 23 centímetros y la mirada que se hace consciente reserva un ojo duro hacia el frente. Una mosca se detiene en la cara, justo en el límite donde el sol comienza a abandonarle. Uno trata de levantar el brazo, la mano pegada no se mueve. La hormiga pasa el mundo en ese espacio, la mosca no se espanta. El viento dispersa en ese patio el polvo de los siglos.